Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre cómo preparar loncheras saludables para los hijos, justamente a propósito del inicio del año escolar. Un reto quizás para muchas familias en Venezuela, pero sí se puede y hoy van a conocer un poco cómo. Estábamos conversando en la primera parte del programa con Mariana Legonía, ella es nutricionista, pero se incorpora al set Mayra Poleo, ella es presidenta de la Fundación Celíaca de Venezuela, que además adelanta un programa que se llama Lonchera Libre de Gluten. Muy buenos días, Mayra, Muy buenos bienvenida. días, muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí y como siempre con esta ventana abierta para luchar por la calidad de vida de los celíacos. Un placer para nosotros tenerte con nosotros o en el estudio en esta mañana para hablar de estos temas que son bastante interesantes. A propósito, además, de esta resolución o esta medida que lanza, en este caso, el Estado, que prohíbe también el expendio de muchos alimentos en las cantinas escolares. De eso vamos a hablar más adelante. Algo se nos quedaba en el aire en el segmento anterior. ¿Cómo repercute o qué representa exactamente el comienzo del año escolar en lo que es el esquema de alimentación del niño? Eso, hablamos de que venimos de un periodo de vacaciones donde de repente quizá los hábitos alimentarios no fueron los más apropiados, hay un poco de desorden allí, pero ahorita que nos incorporamos a la rutina es importante retomar estas buenas prácticas. El niño comienza un año escolar, es importante que cada día que empieza esté con la mejor calidad desde el punto de vista de su alimentación, porque es muy común ver en los hogares venezolanos que hay muchos niños que van a clases sin ni siquiera haber desayunado, llegan al colegio o a la escuela y esperan quizás hasta un receso a las 10 de la mañana, 9, donde pasan muchas horas desde que salió de su casa, desde que se levantó, hasta que consume su primer alimento. Esto influye de forma muy significativa en el rendimiento escolar. Entonces hay que tomar un poco de conciencia para saber que ese niño apenas se levanta, no deberían pasar más de 30 minutos donde haga su desayuno. Así sea un desayuno ligero antes de salir de su casa y después, una vez en su plantén, ya pueda hacer su merienda completa. Es decir, que el deber ser de la lonchera es la merienda y no el desayuno. Sí, fíjate que, por ejemplo, es que depende también mucho de los hábitos. Hay veces que los cambios no se pueden dar de un solo golpe. Entonces, si venimos con un niño que tiene muchos años que no ha comido nada desde que sale de su casa, podemos empezar con un desayuno ligero. Podemos incorporar frutas, podemos incorporar, si lo puede consumir, leche, yogur, ¿de acuerdo? Y más adelante podemos incluir una arepa, un sándwich o un alimento que se adapte a su requerimiento. Okay. Sin embargo, hay personas o hay niños que también salen de su casa con su sanguchito o con una arepa antes de asistir a clases. Por eso es que hablamos de que la alimentación debería ser así, personalizada, para que se adapte al estilo de vida del hogar también. Mayra, ¿suelen las familias venezolanas preparar loncheras saludables? No, nosotros estamos muy acostumbrados a andar apuraditos y lo que es más rápido es, como sabes, hacemos las arepas o nos comemos una empanada en la esquina, esperamos, le damos el dinero al niño para que llegue al colegio. Exacto, compramos un cachito, vamos a una panadería porque siempre andamos como muy apurados. Por eso, por ejemplo, la lonchera que nosotros hablamos en la fundación tiene que hablar mucho de la planificación. Okay. Porque un celíaco si no se puede dar el lujo de salir sin comer porque llega a la calle y realmente no consigue nada apropiado, porque tenemos panaderías, tenemos señoras que venden empanadas que le ponen trigo a la empanada. Entonces, a juro, tenemos que planificar para salir desayunados y tener la merienda a media mañana, que es la lonchera que deben llevarse al colegio. ¿Cuán propensa es hoy en día nuestra población en edad escolar a la obesidad? Bueno, hay un riesgo muy alto. Vamos a empezar por los padres. Se dice que cuando un niño tiene a ambos padres con un peso saludable, el riesgo de desarrollar obesidad es mucho menor, hablamos de un 20% inclusive. Ya cuando uno de los padres presenta obesidad, ese riesgo aumenta como un 50%. Y cuando los dos padres son obesos, es muy probable, un 80% de riesgo de que este niño desarrolle sobrepeso o obesidad. Entonces, obviamente tenemos muchos factores que influyen en ese estado de salud.
Hay un ambiente obesogénico que se le dice hoy en día, que es cuando tenemos esta comida llena de grasa, de azúcares al alcance del día, por decirlo así. Entonces, tenemos ciertos riesgos, hay un factor genético también que influye. Digamos que es algo multifactorial. Pero ante todo esto y ante nuestra situación actual, no podemos tampoco pensar que no hay soluciones ante este problema. Siempre hay alternativas para lograr que estos niños tengan un peso saludable. No solo se trata de la alimentación, tiene que también mucho que ver con la planificación en el hogar, con fomentar esos hábitos saludables y también con la práctica de la actividad física y del ejercicio, que es muy importante. Tenemos además una cultura gastronómica que representa un alto riesgo para que las personas desarrollen obesidad en cualquier etapa de su vida. Imagínense los niños. Suelen pasar desapercibidos los casos de niños obesos, pensando que, ay, mira qué gordito está, qué saludable está. Bueno, porque para la cultura nuestra es que un niñito gordo es síntoma de que está saludable, de que es hermoso, de que la mamá lo cuida. Yo recuerdo cuando mis hijas que eran delgadas y la mamá, todo el mundo te decía, pero esa niña tú no le das comida, no le das comida, no le métele un tetero con 7 cosas adentro porque tiene que engordar. O sea, son cambios que tenemos que hacer en la cultura del venezolano, que realmente estar gordito no es salud. ¿Y cuáles son los otros riesgos que corren los niños al no tener una alimentación saludable en esa etapa? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa.